Hoy nos acompañan Bertolt Ulsamer. Bertolt, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y Manuel Zapata. Manuel, muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy en plató también está la presidenta de la Asociación Española de Constelaciones Familiares, Bert Hellinger, María del Mar Rodríguez Simón, a quien agradecemos enormemente su presencia, su atención con este medio, con esta casa. También a Carmen Robi, que ha hecho posible que estos encuentros se sucedan. Hace unas semanas ya anunciábamos la llegada de este segundo congreso y estas 12ª jornadas de la Asociación Española Bert Hellinger, que pivotan en torno al tema la armonía en la diversidad desde el paradigma sistémico fenomenológico, y que suponen un paso más en la vida, en la trayectoria de esta organización que naciera en el año 98 en el Institut Gestalt de Barcelona, con la presentación de la obra de Bert Hellinger en España, y que está íntimamente ligada, como es lógico y normal, al desarrollo y la introducción de este innovador método psicoterapéutico en nuestro país. Celebraban en 1999, al año siguiente de constituirse, ese primer taller en la ciudad condal, y desde entonces no han cesado los encuentros internos, las jornadas externas en las que la asociación abre sus puertas a todos los ciudadanos, a todo el mundo, para explicar muy bien y muy detenidamente en qué consiste este innovador método, como decimos, psicoterapéutico, que puede ayudarnos tantísimo en nuestro día a día y que puede dar respuesta a tantos conflictos a los que creemos no poder ver solución. Hoy tenemos además el privilegio de contar con dos grandes representantes de las constelaciones familiares, de este estudio, de este área, y con ellos vamos a hablar no solo del papel que van a jugar en este congreso, sino también de su trayectoria. Así que empezaremos por uno de los dos, pero vamos rápidamente a hablar con los dos. Bertolt es doctor en Derecho y diplomado en Psicología. Comienza con sus trabajos como psicoterapeuta, especializándose más tarde en PNL, y durante 15 años como instructor de altos directivos, cofundando además el Instituto Alemán de PNL para directivos. Desde 1995 dirige seminarios sobre constelaciones familiares, cursos de perfeccionamiento por todo el mundo, así como rubrica obras acometiendo cuestiones como la terapia de constelaciones, la comunicación, el autocontrol o el crecimiento personal. Bertolt, comentas en una entrevista reciente que llegas a las constelaciones a través de la obra precisamente de Bert Hellinger, una obra que te recomienda una colega, una compañera de profesión, y abre para ti la puerta a la terapia de familia que hasta entonces habías evitado. Tu primera constelación es toda una revelación en tu trayectoria, ¿no? Sí. ¿Qué quieres saber? Cuéntanos de esos inicios, de ese primer contacto con las constelaciones familiares. Sí, lo que se ve en las dinámicas de familia es que hay muchas conexiones, y a veces conexiones secretas con personas que son excluidas de la familia. Y para mí personalmente, cuando hice mi primera constelación, la noche antes llamé a mi madre para saber sobre mi familia, sobre los hechos, pero creía que sé todo de mi familia. Mis dos abuelos han muerto antes de mi parto, y conocí a mis dos abuelas, y después pregunté a mi madre, ¿hay un secreto en mi familia? Y ella me dijo, yo no sé si sabes o no, pero el padre de tu padre, tu abuelo, se ahorcó cuando tu padre tenía 14 años. Y es un secreto en mi familia, el suicidio. Y en mi constelación, esta persona era la más importante, este abuelo. Me sentí muy conectado con él y con su muerte también. Y por eso era una revelación tan importante para mí. Y con esto comencé con las constelaciones familiares.
Es decir, que bueno, pues, esta toma de contacto pues, no solo te implica como experto, como psicoterapeuta, sino como individuo, ¿no? Sí, claro, sabes eso. de primera mano, porque vives en primera persona, bueno, pues cómo se abre la puerta, ¿no? a Sí. este pasado y a esa conexión. Sí. Bueno, pues vamos a hablar concretamente de la participación de Bertolt en este congreso. Recordamos, comienza hoy, se va a estar desarrollando hasta el día 6 del presente mes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues sigue siendo para nosotros la antigua Facultad de Veterinaria, Medina Zahara, el segundo congreso, como decíamos, y 12ª jornadas de la Asociación Española Bert Hellinger. Vamos a hablar de esa participación de Bertolt Ulsamer en este congreso, que bueno, nos lleva ya en la conferencia inaugural esta misma tarde con temas como constelaciones y diversidad, bueno, valor, parámetros o criterios de calidad de las mismas. Y además mañana también tenemos otra cita con Bertolt, y es que diriges el taller Tratamiento del Trauma en Constelaciones Familiares. Bertolt, el trauma es una de las grandes áreas de investigación y de trabajo en tu trayectoria. Y esa relación que dices existe entre el trauma y las constelaciones familiares, la has definido en alguna ocasión como imposible, coincidente, complementaria, enriquecedora, una relación muy compleja la que existe, como decimos, en cómo se afronta el trauma y el trabajo que se puede hacer a través de esta dinámica de las constelaciones, ¿no? Que hay muchas terapias de trauma. Y yo estoy formado en una de Peter Levine, un muy famoso terapeuta, y en este trabajo se sana el cuerpo, porque en el trauma hay tantos choques y toda la conexión con el cuerpo está un poco destruido. Y en las constelaciones se sanan las relaciones. Y también en un trauma, por ejemplo, alguien viene con un robo, con violencia, y tienes un choque sobre el robo, pero también un choque sobre los humanos en general. Y con las constelaciones se pueden sanar las relaciones entre los humanos. Una constelación es, yo tomas representantes para las personas importantes de tu vida o de este robo, y se trabaja con estos representantes para ver cómo son las conexiones. Y por eso, o también con la violencia en la familia, también es muy importante la constelación con los padres y con todo esto. Por eso, constelaciones pueden ayudar y soportar la curación del trauma. Nos dice Bertolt Manuel, bueno, pues la constelación no puede ser la respuesta absolutamente a todo conflicto con el que se encuentre el ser humano, pero sí que nos puede facilitar el camino, ¿no? En muchísimas ocasiones. La respuesta a comenzar, bueno, pues a vislumbrar la salida cuando creíamos, como decíamos al principio, que no existe ninguna, ¿no? Se abre una puerta a la esperanza. Manuel, contigo también vamos a hablar de sanación. Antes te presentamos muy brevemente. Las trayectorias tanto de Bertolt como de Manuel pues son muy dilatadas, ¿verdad? Pero intentamos resumirlas mucho. Manuel Zapata, doctor en Medicina y Cirugía, máster en Astromedicina, bueno, pues también miembro pues, didacta, número 14, psicoterapeuta CEAP de esta asociación española, Bert Hellinger. Esta misma tarde, a las 6, impartes, Manuel, bueno, pues esa conferencia titulada Configuraciones arquetípicas, su uso en terapia y en constelaciones. Y nos recuerdas que el exterior espeja nuestro interior, algo que podemos extrapolar a las personas que constelamos, ¿verdad? Que también están en nuestro interior. También esta evidencia, esta certeza que nos das, es un camino hacia esa sanación, ¿no? Exactamente. Yo llegué a las constelaciones, como ya sabes, venía del mundo científico. Sí. Cuando por circunstancias de la vida abandoné este mundo, me decidí a decir, bueno, las ciencias del cuerpo ya llevo muchos años investigando, ya 30 y tantos años investigando, me voy a dedicar a ver si descubro algo de las ciencias del alma. Y por eso me metí en astromedicina, terapias regresivas, y en un buen día yo conocí a Hellinger, alguien me habló de Hellinger, y ya ha dicho muy bien Bertolt, que aquí se eligen representantes. A mí me habla, mira, él trabaja con familia y elige a gente que hacen algo allí.
Yo soy un escéptico por naturaleza y me gustaría contar también mi primer contacto con las constelaciones. Sí. Yo llegué allí y vi que se sacaban representantes, unos lloraban, otros iban al suelo, otros chillaban, otros reían, y yo decía, bueno, esto es un teatro bien organizado. Y salí de allí con la palabra en mi mente, tongo, esto está montado. Como soy una persona muy curiosa, 2 meses más tarde volví a Wiesloch, en una clínica psiquiátrica cuyo director trabajaba con Bert Hellinger, y tuve la buena suerte, digo, de que me eligieron como representante en la segunda constelación. Y yo, en vez de decir que no, me quedé tan sorprendido porque dije, se han equivocado de persona, porque a mí no me han preparado para lo que tengo que hacer. Y la sorpresa mía fue que cuando me colocaron allí, y alguien me tocó por los hombros y me colocó allí, yo tuve un ataque epiléptico, y no soy epiléptico ni lo he sido en mi vida. Y después me enteré que estaba representando a un epiléptico muerto. Entonces ya me quedé colgado. Digo, yo voy detrás de Hellinger allá donde vaya, me quedé con él, estuve 8 o 10 años con él, y a mí las constelaciones me abrieron un nuevo mundo. Yo empecé a practicar las constelaciones por lo que aprendí de Hellinger, y poquito a poco he ido desarrollando mi propia forma de trabajo, como hacemos todos prácticamente, ¿no? Y lo que tú dices es perfectamente claro. Yo notaba que en algunas constelaciones las teníamos que interrumpir porque se trataba de relaciones con personas externas, muertas o vivas del sistema familiar, en las que se decía, tú tienes que aceptar esa situación, y la persona decía, no, no, yo no acepto esto. Y las constelaciones se interrumpían. Yo decía, ¿qué podemos hacer para que profundizar un poquito más en las constelaciones? Entonces empecé a recordar lo que había leído de Freud, de Jung, sobre la teoría de la personalidad múltiple del individuo, de las múltiples personas internas, que nosotros somos una especie de continente, una especie de patria para muchas personas que viven dentro de nosotros y son totalmente diferentes. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no aplicar esto a las constelaciones? Y me he dado cuenta de que cuando alguien rechaza a una persona en el exterior y la confronto con su propia persona en el interior, se produce un shock, se da cuenta, es que esto está en mí, y la aceptación y la reconciliación es muchísimo más fácil. Es por esto por lo que estoy introduciendo poquito a poco esta teoría de las personas internas, personas externas como reflejo de las personas internas en las constelaciones. Unas constelaciones que además te proponen y te proporcionan una especie, digamos, de viaje de ida y vuelta, porque también aplicas como médico, ¿verdad?, a tu propia concepción de la enfermedad, todo lo que te ha enseñado este proceso. Y es que, bueno, pues en contra de esa idea quizá demasiado asentada en la medicina actual del trabajo de fuera hacia adentro, bueno, pues nos propones cambiar el sentido y pasar de combatir los efectos de una enfermedad a buscar la raíz, y no solo eso, también a comprender que quizá la enfermedad puede estar siendo una señal de que algo no está funcionando, o que, bueno, pues hemos dado determinados pasos que pueden haber desviado nuestro camino natural. Es decir, que puede ser un método incluso de aprendizaje, ¿no?, del que por supuesto se puede salir. Por supuesto, ese es el concepto mío de la enfermedad. Tengo que hacer aquí un gran hincapié. Mucha gente se cree que trabajar la enfermedad desde este ángulo significa abandonar la medicina convencional. No, yo conozco las dos orillas, conozco los dos aspectos, creo que las dos deben de ir mano a mano y ayudarse mutuamente. Y en este caso yo creo que el hecho de que una persona entienda que su enfermedad está representando a alguien marginado del sistema, a alguien de quien no se habla, una persona que yo estoy rechazando, me da la oportunidad de entender el sentido de la enfermedad. Y si la enfermedad ha aparecido por una causa emocional mía, esa enfermedad tiene la oportunidad de retirarse, como yo digo siempre, y cuando el daño físico no sea ya tan intenso que no tenga retroceso. Porque una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en las constelaciones es en no despertar expectativas en la persona que viene a trabajar con nosotros. Nosotros no solucionamos nada, simplemente, como tú dijiste muy bien antes, hacemos que la persona reconozca algo, y ese reconocimiento le permite ponerse en camino hacia solucionar su propio problema. Pero es la persona, es el paciente, es el cliente el que soluciona su problema, nosotros no. Hay mucha gente que viene y me dice, yo vengo aquí a constelar mi cáncer de pulmón, quiero saber si sigo con la quimioterapia o no sigo con la quimioterapia. Yo no trabajo con eso. Si tú quieres entender qué puede significar tu cáncer de pulmón, muy bien, pero si abandonas o no la quimioterapia es una decisión tuya de acuerdo con tu médico, ¿no? Y en ese sentido hay que tener muchísimo cuidado en no despertar falsas expectativas, porque las constelaciones no solucionan nada, como digo e insisto, sino simplemente te hacen reconocer
como dijo muy bien Hellinger en un libro con Jutta Ten-Herkel, lo que es. ¿no? Hacer visible lo invisible, ¿verdad? Algo que también nos permiten esos movimientos sistémicos que, bueno, pues se añaden a las consultas individuales, los talleres de grupo y que sin ser en sí mismos una solución terapéutica sí nos pueden, bueno, pues brindar esa orientación, ¿verdad? Y ayudarnos a dar con esa respuesta. Hablábamos de que estamos ya en las 12º jornadas, recordamos que en las 11º en Lugo el lema era, bueno, pues cada uno en su lugar, con el amor que sana, ese amor cuyos lazos nos unen como individuos a través del método de las constelaciones familiares, ese método también llamado de la reconciliación y que nos recuerda que, bueno, que no somos ni buenos ni malos, sino sencillamente personas que quieren ser felices y que pueden enriquecerse mutuamente, ¿no? Esto, como decimos, ilumina, ¿no? Deslumbra a la persona que a lo mejor tradicionalmente encuentra en esas herencias y en esos vínculos familiares más ataduras, ¿no? que bueno, pues caminos hacia su propio itinerario y a esa posibilidad de poder desentrañar, ¿no? El presente y el futuro, ¿no? Exactamente, ese es el tema principal de las constelaciones. Nosotros aquí reconocemos qué es lo que tenemos que cambiar dentro de nosotros mismos, sí. Esto es muy importante para mí, para poder seguir viviendo. Por ejemplo, cuando yo trabajo con una persona que ha sufrido abusos sexuales en la infancia, yo no puedo decirle, tú tienes que querer a tu padre, tú tienes que, porque al padre que la ha maltratado, que la ha violado, que ha abusado de ella sexualmente durante muchos años, pero sí yo le puedo decir, acepta que la vida te viene a través de él, ese es tu padre que te dio la vida, toma esa vida y ahora te puedes alejar de él, porque yo me puedo alejar de una persona que me ha hecho daño en aceptación de que esa persona es como es, pero eso me une a ella, me ata a ella, pero me puedo alejar en aceptación y entonces tengo la libertad de retirarme de esa persona. Y esto para mí es un punto muy importante, ¿no? Está muy relacionado con el tema de los traumas del que hablaba antes Bertolt, ¿no? Sí. Esos traumas que Bertolt pues, define como una experiencia límite, profunda, eso sí, de todos conocida, ¿verdad? Todos podemos haber atravesado alguno y para los cuales, Bertolt, también nos hablas de un factor determinante, que es la distancia temporal, ¿no? No solo hablamos de ese tratamiento, de esas dinámicas, sino también, como decimos, de lo que supone el encontrarse más o menos cerca, ¿no? De un determinado conflicto, de un determinado trauma, ¿no? Ahora no comprendo. Mi español es bastante pobre. Ja, por eso. Sie sagt, hablo un poquito de alemán. Sí. Sie sagt einfach, dass es ist eine Frage der Zeit, dass nicht von heute auf morgen diese Trauma gelöst werden kann. Ah, ok. No, Muchas gracias. El trauma no es tanto un tiempo del tiempo, hay hechos traumáticos que se quedan y eso lo hace tan difícil. Porque si después de 30 o 40 años alguien, cuando viene la memoria, es el mismo choque. Sí. Y por eso hay que buscar métodos nuevos para sanarlo. A veces el tiempo sana, pero no siempre. Y es que, bueno, el planteamiento que nos hace Bertolt en torno al trauma como conductor de constelaciones, en el marco de las constelaciones, a excepción de la figura de Frank Rupert, bueno, pues los consteladores no emplean este concepto, de ahí la importancia, ¿verdad? No estamos hablando sencillamente de aceptar que existe, sino en la manera que Bertolt Ulsamer tiene de trabajarlo y que en obras como Sin raíces no hay alas vamos a poder seguir conociendo un poquito mejor, ¿no? Sí. Bueno, pues Bertolt, también queremos hablar contigo de, bueno, de lo que tiene el trauma como exigencia personal supeditada a nuestro historial de vivencias y a nuestra propia constitución física, incluso dices tú, sensibilidad. Nos recuerdas que si no se resuelve al nivel del sistema nervioso y de conciencia, se traspasa a la siguiente generación. Es decir, es necesario afrontar el trauma para que nuestros hijos, nuestros nietos no hereden este legado. Porque ya tenemos los traumas de nuestros antepasados. Porque la guerra y la guerra civil son eventos traumáticos.
Y las generaciones, por lo menos las 2 generaciones que siguen, toman algo de estas y los traspasamos a la próxima generación. Esas partes además inconscientes que nos unen, ¿verdad? Sí. Que pues Hellinger denominaba alma. Escribes además con Bert Hellinger los movimientos del alma. En este contexto, por ejemplo, una muerte violenta, una muerte inesperada, jugaría un papel fundamental, ¿no?, de cara a la construcción, reconstrucción o destrucción de una familia, ¿no? Sí. Un evento como este. Sí. Porque hay siempre miembros, los niños que toman contacto con esta energía en la familia. Y muchas veces con los abuelos, lo veo muchas veces en Alemania, hay los nietos, pero los abuelos tenían experiencias muy graves en la guerra y los nietos lo sienten, en algún sentido son fieles a la infelicidad de sus abuelos y no arriesgan a ser felices porque están conectadas con los abuelos o con la abuela, con una abuela o con un abuelo. Muchas veces. Aquí hablamos también de la reacción ante la injusticia, ¿verdad? Sí. El sentimiento de culpabilidad. Bueno, pues muy recomendables estos títulos que vamos añadiendo. También, por supuesto, el gran manual de la práctica de las constelaciones familiares. Y bueno, también queremos hablar, por supuesto, de Symbolon, ¿verdad? Este juego del recuerdo que va a ser protagonista, que va a jugar un papel muy especial en esa ponencia, un método para reconocernos y bueno, pues liberar emociones reprimidas en nuestro subconsciente para bueno, pues su comprensión y aceptación. A través de 78 cartas, Manuel, se nos propone el encuentro entre la astrología y la terapia, algo también a lo que debemos acercarnos sin esos prejuicios, ¿no? Decías antes, yo vengo del mundo de la medicina y poco a poco he ido abrazando, ¿no?, estas diferentes teorías porque me he dado cuenta de que son caminos hacia la curación. Exactamente, es completamente cierto. Cuando hablamos de astrología, inmediatamente yo noto las caras de escepticismo de la gente. Cuando les digo que Jung eligió la astrología para identificar arquetipos, se quedan sorprendidos porque poca gente lo conoce. Sí. Esto, y es cierto que fue así, ¿no? Yo llegué a la astrología con el mayor escepticismo del mundo. Incluso yo le dije, cuando yo llegué a esa academia de astrología en una universidad americana de Nueva Jersey, que tenía una filial en Alemania, dije, yo vengo aquí a ver esto, porque para mí la astrología es una charlatanería que no tiene ninguna base absolutamente. Bueno, empieza. Tal y como yo fui metiéndome en la astrología, me di cuenta de que la astrología es la ciencia más maltratada del mundo. Fue la primera ciencia que conoció la humanidad. Vamos a ver qué puedo yo aprender de mí mismo a través de los movimientos de la bóveda celeste que estoy aquí, que por algo estaré yo aquí. Después, más tarde, pues claro, los astrólogos dijeron, qué bien estaría que calculáramos los movimientos de los astros. Y de ahí surgió la astronomía. ¿Qué ha pasado hoy? Y estamos hablando de sistémica en que, digamos, los padres siempre están por encima de los hijos siempre son más pequeños que los padres, pues que la hija astronomía ha fagocitado totalmente a la madre astrología y la astrología está desacreditada mientras que la astronomía se ha convertido en una ciencia muy importante. Yo cuando esa formación de astromedicina me hizo también empezar a ver los órganos sensibles de cada persona. Fue un conocimiento profundo que yo adquirí, fueron 3 años de formación, pero cuando yo conocí a Peta Orban y me di cuenta que aquello que era una rueda que vemos con una serie de símbolos que yo tengo ahora que reconocer e interpretar, de pronto se me ponen en imágenes. Por ejemplo, es muy fácil decir, yo soy Aries, pero cuando yo le enseño a alguien que el arquetipo de Aries es el guerrero, entiende lo que eso significa. Y es un trabajo que desde luego yo creo que pasará a la posteridad. Está ya traducido a 5 o 6 idiomas, inglés, el último, el español no estaba, lo he hecho yo, sí. Y estoy muy contento. Y es el tema de cómo se realizó este libro. Hay que tener en cuenta que tardaron casi 20 años en confeccionar esas imágenes. Se reunieron Orban y Sinner, que entonces eran matrimonio, estaban casados, después se separaron, se reunieron con una pintora y le decían, mira, píntame el arquetipo de Aries, del guerrero. Se reunía y a lo mejor tardaban un mes en perfeccionar aquello. Y poquito a poco fueron confeccionando los 12 arquetipos y después dijeron, ¿qué pasa cuando estos arquetipos se combinan entre sí? Cuando el Aries se casa con el Cáncer, ¿no?
y empezaron a surgir las combinaciones de esas 78 cartas. Para los que conocen la astrología, comprenden la astrología de momento, porque hay mucha gente, tengo que decirlo, mucha gente practica la astrología, muy pocos han comprendido su verdadero significado. El significado de la astrología no es ni predecir, ni decidir, ni decir que tengo que hacer esto, cuándo tengo que fundar una empresa. El verdadero significado de la astrología es autoconocerme a mí mismo. Y esa oportunidad que me brinda la astrología, de una forma objetiva, porque lo tengo en el momento de mi nacimiento reflejado, es una herramienta poderosísima de autoconocimiento. Y combinada con las imágenes, pues cuando yo a una persona le muestro sus imágenes, se reconocen perfectamente, ¿no? Y se dan cuenta dónde están sus problemas. Bueno, pues desde luego celebramos y aplaudimos, como decimos, ese enriquecimiento, ¿verdad? Y ese contacto transversal, en este caso, bueno, pues de las constelaciones familiares, de la terapia, con ámbitos como el de la astrología, en el que se profundiza gracias a este libro, a este símbolo. Y bueno, a nuestros espectadores, porque ya nos quedamos sin tiempo, le queremos recordar que hoy comienza ese segundo congreso, esas 12ª jornadas de la Asociación Española Bert Hellinger, que lo hacen en el rectorado de la Universidad de Córdoba, en la antigua Facultad de Veterinaria, y que bueno, es una ocasión única para disfrutar, bueno, pues de máximos conocedores, de máximos expertos en la materia, como por ejemplo Bertolt Ulsamer y Manuel Zapata, que hoy hemos tenido el privilegio, la suerte de que estén con nosotros. Estaríamos horas y horas y horas hablando, de verdad, nos ha costado muchísimo pues reducir pues nuestras preguntas a unas poquitas, pero queríamos contar con vosotros. Agradecemos nuevamente a la organización que haya hecho posible este encuentro y esperamos que vuestra estancia en Córdoba pues sea muy muy grata, que volváis y que cuando regreséis nos visitéis de nuevo. Gracias. Muchas gracias a ti. Y también yo quiero decir que este congreso es posible gracias a una junta directiva entregada y abnegada, que llevan un año trabajando, yo lo he vivido, con un equipo en Córdoba que están totalmente ilusionados y que han puesto en marcha algo que va a ser verdaderamente fantástico. Efectivamente, no nos cansamos además nosotros tampoco de insistir en que esa nueva directiva, con María del Mar Rodríguez Simón a la cabeza, pues sigue haciendo crecer, evolucionar esta organización que está incidiendo en ese trabajo en las redes sociales para que sea cada vez más visible, más compartido, que se favorezca el intercambio en torno a las constelaciones familiares, también con la introducción de esa vocalía internacional y también con ese espacio en la web In Memoriam, reconociendo, rindiendo tributo a figuras como la de Amparo Pastor, la de Ramón Guzmán o la de Lola Campos, que van a estar tan presentes también, ¿verdad?, en la memoria, en la retina de todas las personas que acudan a esta gran cita. Manuel, Bertolt, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias a ti.